Buenas, ¿qué tal? ¿Se me escucha? ¿Se me escucha bien? Sí, se te escucha. Y Mateo, Dale, dale, ok. Bueno, buenas tardes a todos. Hoy vamos a continuar con nuestras clases de refuerzo, ¿verdad? Vamos hoy a tocar el tema de pandeo, que corresponde al tema de la última unidad de nuestro programa. Antes de empezar, quiero decirle que es un tema fácil, relativamente fácil comparado con los demás que estuvimos viendo últimamente y que generalmente siempre suele entrar, ya sea o en los parciales o en los finales o en ambos, ¿sí? Porque es un tema que es bastante sencillo y salva a mucha gente, ¿sí? Entonces, dicho esto, vamos a empezar. Voy a compartir pantalla y empezamos. Avísenme si se ve la pantalla. Ahora, ¿se ve esto? sí, Ok. Bueno, ¿qué es el pandeo? El pandeo es una deformación que se da generalmente en estructuras. Voy a aceptar a alguien primero, antes de empezar. Bueno, el pandeo es una deformación que se da en estructuras generalmente son, o sea, siempre sometidas a compresión y generalmente son pilares o son vigas, pero generalmente se dan en pilares. ¿Y cómo se da el pandeo? Nosotros tenemos una estructura, un pilar de esta manera, con una carga P aplicada. Si nosotros aplicamos esta carga P en nuestra estructura, tendrá a hacer este movimiento. Tendrá a flexar de manera lateral, ¿sí? ¿Y de qué depende este pandeo? Generalmente no depende exclusivamente de la carga, ¿sí? Depende de otros factores, como por ejemplo, depende de la geometría, ¿sí? Y de las condiciones de apoyo. ¿A qué me refiero con condiciones de apoyo? Ya sea si está empotrada acá, si está empotrada acá, si tiene, por ejemplo, si tiene apoyos de segundo o primer género, o si está empotrado libre. Hay 4 casos en los cuales le voy a mostrar ahora que determinan, que influyen en el pandeo de nuestra estructura, ¿sí? Por ejemplo, uno de los casos, ¿sí? Vamos a entrar acá, condiciones de apoyo. Uno de los casos puede ser, por ejemplo, una viga, un pilar, por ejemplo, que esté empotrado en un extremo y libre en otro, ¿sí? Con una longitud L, vamos a tener lo que se llama la longitud de pandeo o longitud efectiva, que va a ser igual en este caso a 2L, ¿sí? Después les voy a explicar cómo se utiliza este valor de 2L o sea cual fuera el caso. También puede ser el caso en el cual tengamos un pilar empotrado en ambos extremos, ¿sí? También de longitud L, y en este caso la longitud de pandeo o longitud efectiva va a ser igual a 0,5 L. Esto deberían ustedes saber de memoria, ¿sí? O sea, es algo que tienen que saber porque es algo que van a usar en el 100% de los casos que estemos analizando el pandeo. Luego, puede ser un caso en el cual tengamos una viga articulada, algo así, también de longitud L, donde la longitud de pandeo o longitud efectiva sea igual al L. En este caso, cuando tenemos pilares biarticulados, la longitud de pandeo va a ser igual a la longitud del pilar. Y por último, puede darse el caso en el cual tengamos un pilar empotrado en un extremo y articulado en el otro, también de longitud L, donde nuestra longitud de pandeo o longitud efectiva será igual a 0,7 L, o que es lo mismo L sobre raíz de 2. Da igual el valor que usen, ¿sí? Bueno, ¿qué pasa? Nosotros tenemos un pilar, ¿sí? Un pilar, por ejemplo, vamos a hacer en 3D para que se entienda.
más o menos así. Ahí. Este es un pilar, ¿sí? Donde tenemos una carga P aplicada acá y tenemos el sistema de coordenadas o el sistema de referencias Y, Z, X, ¿sí? Tenemos aplicada la carga P. Al aplicar la carga P, nuestra estructura puede fallar, se puede pandear en este sentido, o sea, alrededor del eje Z, o puede girar en este sentido, alrededor del eje X. ¿Qué determina ese giro? Lo determina nuestra inercia, ¿sí? Nuestra inercia, por ejemplo, en el caso de que tengamos una viga, un pilar de base y, o sea, una sección transversal, voy a hacer acá. Esta es su sección transversal y tenemos una base B y una altura H, ¿sí? Esto es visto desde este punto de vista, donde tenemos nuestros ejes. Este eje sería este de acá, sería Z, y este de acá sería X. Avísenme si alguien no me sigue algo, no tengan miedo en interrumpirme, no hay problema. Entonces, la inercia, en este caso, inercia, por ejemplo, en Z, ¿cuánto va a ser igual? Va a ser igual a H por D al cubo sobre 12, ¿sí? Y nuestra inercia en X va a ser igual a B por H al cubo sobre 12. ¿Qué tienen estos valores? Que a mayor inercia, nuestra estructura va a ser más estable en comparación con el pandeo. ¿Qué quiere decir esto? Si esta inercia es mayor a esta inercia, quiere decir que nuestra estructura va a tender a pandear alrededor de este eje, ¿sí? Y de ahí sale el concepto que tenemos que se llama radio de giro, que se denomina con la letra R o se suele también simbolizar con la letra I minúscula, que es igual a la raíz cuadrada de inercia Z sobre el área de la sección. Y por ende, el radio de giro en X va a ser igual a la inercia en X sobre A y todo esto raíz cuadrada, ¿sí? Entonces, por ejemplo, yo tengo que sacar estos valores de acá. Yo, por ejemplo, en un ejercicio, yo no tengo este caso y yo no sé hacia dónde va a pandear mi estructura. Yo aplico una carga, puede pandear así o puede pandear así. ¿Eso de qué depende? Depende de mi estructura y depende también de mis condiciones de apoyo. ¿Por qué depende de mis condiciones de apoyo? Y acá entramos en el concepto de la esbeltez, que se simboliza con la letra lambda, ¿sí? Esbeltez. La esbeltez es qué tanto puede ser susceptible mi estructura al pandeo. O sea, mientras mayor es mi lambda, mientras mayor es lambda, más fácil pandea con respecto a ese eje. Más fácil pandea, ¿sí? Es decir, a mayor lambda, mayor inestabilidad. Y a mayor radio de giro, mayor estabilidad o mayor inercia, que una depende de la otra. Entonces, nuestra esbeltez, ¿a qué va a ser igual? Nuestra esbeltez va a ser igual a la longitud de pandeo dividido entre el radio de giro, ¿sí? Por eso decimos que el pandeo depende tanto de nuestro radio de giro como de nuestra longitud de pandeo. ¿Se entendió esta parte? Si no, si alguien tiene una pregunta o no hay problema, le explico de nuevo, o si no, tampoco no hay problema, pues vamos a entender mejor en el ejercicio, ¿sí? Bueno, dicho esto, entendimos lo que es, cómo funciona el pandeo. Ahora, ¿cómo reacciona nuestra estructura ante estas cargas? O sea, ¿cuál es el esfuerzo que sufre nuestra estructura? Nosotros en el pandeo vamos a estar utilizando constantemente un gráfico de esfuerzo de deformaciones, como estuvimos usando siempre, esfuerzo y deformación lineal, ¿sí? Pero en el caso del pandeo,
nuestra estructura va a trabajar de la siguiente manera. Vamos a tener, en este tramo de acá, que vamos a tener, no sé, un sigma de fluencia, y este sigma de acá lo vamos a llamar sigma de proporcionalidad, ¿sí? Se va a comportar de esta manera nuestra estructura. Acá vamos a tener nuestro lambda límite, ¿sí? Y acá vamos a tener algo más o menos así, una curva. Pónganle que así. Este es nuestro gráfico de esfuerzo de formación. ¿Y qué representa este gráfico? En esta sección de acá, a la cual le vamos nosotros a llamar la zona inelástica, ¿sí? Esta zona inelástica va a estar comprendida entre un lambda igual a 0. No, esto es lambda, esto no es deformación. Esto es lambda, perdón, ahí está. Entonces, tenemos esta zona de acá, ¿sí? En esta zona de acá vamos a estar trabajando de lambda 0 a lambda límite, ¿sí? Y se va a nuestro esfuerzo, nuestro gráfico va a seguir una relación lineal, es decir, en la zona inelástica o régimen inelástico, le pueden llamar de las dos maneras, nuestro sigma se comporta de forma lineal, es decir, una recta en función de nuestro lambda. Luego tenemos, a partir del lambda límite para adelante, o sea, a medida que aumenta nuestro lambda, vamos a entrar en la zona elástica. Zona elástica. En esta zona, en la zona elástica, nuestra estructura se va a comportar de acuerdo a la ecuación de Euler. ¿Qué es la ecuación de Euler? Es una ecuación que determina nuestro sigma, pero va a estar dado de la siguiente manera. Pi cuadrado por E, el módulo de elasticidad, sobre lambda cuadrado. O sea, esto de acá, este gráfico acá, yo tengo un valor de lambda acá y vamos a reemplazar acá y vamos a tener el valor de sigma, ¿sí? ¿Se entendió esta parte? Si hay alguna pregunta, por favor que me avisen. Y de acá surge también el concepto de sigma crítico. Sigma crítico, o sea, en este caso, bueno, va a ser igual a sigma crítico, ¿sí? Le vamos a llamar al sigma de pandeo, generalmente le vamos a llamar le vamos a llamar sigma crítico, ¿sí? ¿Y cómo yo calculo este valor de acá? A este valor de acá, de lambda límite, yo lo puedo calcular de la siguiente manera. Yo tengo que para lambda límite tengo el valor de sigma proporcionalidad. Entonces, despejando acá lambda, porque estamos tanto en la zona de elástica, este punto de proporcionalidad trabaja tanto en la zona elástica como en la zona inelástica, es el punto de quiebre. Entonces, sigma de proporcionalidad es igual a pi cuadrado por E sobre lambda límite al cuadrado. De donde nosotros podemos despejar que lambda límite, que es la esbeltez, el límite entre la zona inelástica y la zona elástica, ¿sí? Va a ser igual a pi por raíz de E sobre sigma P, ¿sí? Y ahí, esto es más o menos una introducción a la zona de pandeo. Si no entienden, si me está un poquito perdido, no importa, vamos a entender bien con los ejercicios, ¿sí? A menos que alguien tenga una pregunta antes de pasar a los ejercicios. Si no, no importa, vamos a entender mejor. Tenemos acá, este ejercicio acá. Bueno, sí, decime. No necesariamente. Yo no, o sea, esto es un ejemplo de sección rectangular. ¿Qué va a cambiar si no es rectangular? Va a cambiar tu inercia. Que sabes hallar, por ejemplo, ¿qué pasa si vos tenés una estructura de esta sección transversal? Tu inercia vas a saber cómo hallar. Y es lo único que vas a reemplazar acá y acá. Vas a tener también tus ejes. Vas a tener una inercia en eje Z y una inercia en eje X. Y ahí vas a sacar tu radio de giro. ¿Se entendió? O sea, no necesariamente. Lo que sí es
obligatorio o es un requisito para que se cumpla el pandeo, es que las cargas sean a compresión, ¿sí? Si no hay carga a compresión, no hay pandeo. ¿Estamos? Bueno, ok. Tenemos el siguiente ejercicio. Dice, para el pilar de la siguiente figura, de longitud L igual a 150, me dice acá, dimensionar la sección, es decir, hallar el valor de H, en este caso pues ya tenemos el otro valor, y la posición de me olvidé de poner acá, de la posición de las riostras, ¿sí? De tal forma que la estructura sea óptima. Este concepto de optimización vamos a explicar en el momento al llegar, ¿sí? Y después calcular además el valor de la máxima carga normal P, ¿sí? Bueno, antes de empezar vamos a analizar los elementos, ¿sí? Solo tenemos un pilar, ¿sí? En este caso, como ven acá, es rectangular, que en este punto de acá tiene dos apoyos. ¿Qué pasa si tenemos un apoyo acá? Va a disminuir nuestra longitud de pandeo. Para eso se ponen las vigas riostras. Es decir, yo tengo, suponiendo que yo tengo esta estructura, yo tengo una longitud L, ¿sí? ¿Cuánto va? Y yo supongo que estoy empotrado acá, ¿sí? Mi longitud de pandeo, si está así mismo, va a ser 2L, por lo que vimos en esta parte de acá, ¿sí? Longitud de pandeo para una viga o para un pilar empotrado y libre es 2L. Entonces, en este caso es 2L mi longitud de pandeo y eso aumenta mi esbeltez, porque si recuerdan, lambda es longitud de pandeo sobre radio de giro, que no cambia, depende directamente de la sección. Pero, ¿para qué yo pongo estas riostras acá? Es más o menos como para atajar. Si yo acá pongo mis riostras, mis apoyos, ¿verdad? Yo estoy dividiendo mi estructura en dos tramos. Es decir, acá tengo una longitud de pandeo y acá tengo otra longitud de pandeo. Y eso me disminuye mi deformación. ¿Por qué? Porque en vez de ser, voy a achicar esto, en vez de ser así, yo le agrego esto de acá y pasa a ser más o menos así. Disminuye mi pandeo, ¿sí? Entonces, generalmente para evitar el pandeo, para evitar una longitud de pandeo muy grande, okay, para evitar una longitud de pandeo muy grande, entonces agregamos riostras a los costados. Y esto es el caso que tenemos acá. Nosotros tenemos un arrojamiento acá en este eje, o sea, en el plano XY, y tenemos un arrostramiento en el plano ZY, como en acá. Acá, este punto de acá significa que si yo miro de arriba, voy a tener acá un apoyo y acá un apoyo, ¿sí? Este punto acá simboliza esa riostra acá. ¿Se entiende esa parte, verdad? ¿Cómo funciona el tema? Si no, no hay problema, avísenme. Y después, ¿qué tenemos? Tenemos, sí, decime. ¿Puedes repetir? Ok, el tema del arrestamiento o el de los apoyos acá. Sí. Bueno, como dije, nosotros tenemos un pilar, ¿verdad? Vamos a suponer que este es nuestro pilar en otra figura, ¿sí? Que no tiene ninguna viga, es directamente, como ven acá, una viga de longitud L, ¿sí? Entonces, esto es longitud L. Antes que nada voy a admitir al skewer. Bueno, tenemos pero no había un pilar de longitud L, ¿sí? Cuando vos quieras calcular tu esbeltez, tu lambda, ¿sí? Que va a ser igual a tu longitud de pandeo sobre tu radio de giro. Esto vamos a ver después cómo calcular. O sea, radio de giro ya les mostré la fórmula, longitud de pandeo ya saben la fórmula. Tu longitud de pandeo en este caso, ¿cuál sería? Sería 2L, ¿verdad? 2L sobre I, entonces va a ser tu lambda, ¿verdad? ¿Qué pasa si yo agarro? Y esto es un valor grande. ¿Qué pasa si yo agarro acá y a 0,2L le pongo una
un apoyo, ¿verdad? Que me ataje ahí. Estos apoyos van a atajar el pandeo, van a evitar que mi estructura se deforme en esta dirección, ¿sí? Porque están atajando ahí. Entonces, yo voy a tener en este tramo de acá, ¿cuánto va a ser mi lambda? Mi lambda va a ser longitud de pandeo sobre I. Mi I es la misma porque depende de la sección transversal. O sea, mi I no cambia. Entonces, ¿a cuánto va a ser igual? Va a ser igual a 0,2 L por el valor que se le multiplica a un pilar empotrado y articulado. O sea, si venimos otra vez acá, vamos a ver que vamos a estar en este caso de acá. O sea, a esta longitud hay que multiplicarle 0,7. O sea, a esta longitud de acá hay que multiplicarle 0,7. Y ahí me disminuye muchísimo mi longitud de pandeo. ¿Se entiende? Y acá dividimos otra vez entre I. ¿Sí? Eso es lo que se suele hacer para evitar el pandeo. ¿Se entendió? Y obviamente vamos a tener un segundo tramo en el cual vamos a ver después cómo se analiza este segundo tramo. Pero es el mismo proceso. ¿Se entiende? O sea, estos arrojamientos se hacen para disminuir la longitud de pandeo más que nada. Y por ende, disminuir el lambda. Porque acuérdense que a mayor lambda, mayor inestabilidad. ¿Sí? ¿Se entendió? Sí, gracias. Ok, entonces vamos a empezar con este ejercicio, ¿sí? Ya entendimos cómo trabaja nuestra figura. Tenemos un apoyo acá y un apoyo en el otro plano, que nosotros no estamos viendo, que sale en nuestra pantalla. Tenemos, en este caso, tenemos este de acá, que están los apoyos paralelamente a la longitud H. Y en este caso están los apoyos, están los apoyos paralelamente al lado B, que en este caso tenemos 10 centímetros, ¿sí? Acá en estos gráficos de acá, ¿qué tenemos? Tenemos nuestra parábola, esta es nuestra zona inelástica y esta es nuestra zona elástica, ¿sí? También tenemos este sigma de acá, el sigma mayor, como ven, ¿se acuerdan de la ley de Hooke? La ley de Hooke, ¿cómo era? El primer tramo era de zona de proporcionalidad. Y llega un momento que le llamamos zona de fluencia hasta el límite de fluencia, que es esta sigma de acá. Entonces, 1500 va a ser mi sigma de fluencia y acá vamos a tener nuestro sigma de proporcionalidad, que es 800. Luego, tenemos la zona a partir de la sigma de proporcionalidad, nuestra zona elástica que trabaja con la ecuación de Euler. Aparte, tenemos en un gráfico también de lambda, pero en función a n, ¿qué vamos a tener? Esta n representa el coeficiente de seguridad, que como se acuerdan, sigma era igual a, sigma menor o igual a sigma admisible sobre n. Esta n es la que estamos teniendo. Entonces, vamos a tener también nuestra n en función a lambda. ¿Sí? Eso nada más. Es una ecuación lineal la que vamos a tener. ¿Sí? Y por último, tenemos nuestro gráfico de la ley de Hooke que conocemos desde siempre. Tensión de formación. ¿Sí? Que nos va a servir también para hallar nuestra E. Que es lo primero que vamos a hacer. Nuestro cálculo de nuestro módulo de Young. ¿Cómo calculamos nuestro módulo de Young? Si recuerdan, módulo de Young era sigma sobre epsilon, ¿sí? Y acá tenemos esos dos valores. Tenemos sigma y tenemos epsilon, ¿sí? Acá. Entonces, nuestro valor va a ser 800 sobre 2 por 10 a la menos 3. Eso a mí me dio un valor de 400.000 kilogramos sobre centímetros cuadrados, ¿sí? Una vez dicho esto, tenemos ya el coeficiente, el módulo de Young. Vamos a hacer el análisis geométrico, ¿sí? De nuestra estructura. Geométrico. ¿Qué necesitamos nosotros en el pandeo? Habíamos dicho, necesitamos el área, necesitamos las inercias y necesitamos los radios de giros, ¿sí? Esto es una R.
Entonces vamos a empezar por el área, que es lo más fácil. Área que va a ser igual. Va a ser igual a esto por esto. O sea, 10 por h. ¿Sí? Nuestra inercia. Nuestra inercia vamos a tener que hallar en ambos ejes, porque es alrededor de ambos ejes que nuestra estructura tiende a pandear. Yo aplico la carga acá y yo no sé si pandea alrededor de este eje o alrededor de este eje. ¿Sí? O sea, sería así. Puede pandear tal que así o así. Y yo no sé eso. Eso es lo que vamos a analizar ahora. Para eso, vamos a hallar primero nuestra inercia en X. Nuestra inercia X, ¿a qué va a ser igual? Alrededor de este eje, este es mi eje X, como ven acá. Vemos de acá arriba, tenemos saliente, es esto de acá. Y para la derecha, es este de acá. Entonces, nuestra inercia en X va a ser igual a base, que va a ser 10, por altura al cubo, que no tenemos, sobre 12. De acá ya puedo sacar mi radio de giro con respecto a X, que va a ser igual a, como habíamos dicho que era, radio de giro, habíamos dicho que era inercia sobre área. Por lo tanto, va a ser igual a 10h cubo sobre 12, todo esto sobre 10h. ¿Sí? ¿A qué va a ser igual esto? Esto va a ser igual a sí, raíz de 3 sobre 6h. Y por último tenemos inercia Z, que va a ser alrededor de este eje. Si nosotros nos fijamos en este eje, esta es mi base, que va a ser la h, y esta es mi altura, que va a ser 10. Por lo tanto, va a ser h por 10 al cubo sobre 12. Y mi radio alrededor del eje Z, radio de giro alrededor del eje Z, va a ser igual a la inercia que calculamos recién sobre el área. ¿Sí? ¿A qué me da igual esto? A 5 raíz de 3 sobre 3. ¿Por qué no tengo función de h? Porque acá se me cancelan las h's. ¿Sí? Acá no, tengo al cuadrado y con el cuadrado sale la raíz en un valor exponente a la 1. ¿Sí? Bueno, terminamos el análisis geométrico. Tenemos el área, tenemos la inercia, tenemos el radio de giro. Vamos ahora a los análisis de pandeo. ¿Sí? Y acá es donde tienen que atender muy bien. Análisis de pandeo. Vamos a mirar nuestra estructura. ¿Sí? Tenemos que hacer el análisis de pandeo en los dos planos en los cuales quiere pandear nuestra estructura. Mi estructura quiere pandear así y quiere pandear así. O sea, quiere pandear alrededor de este eje y alrededor de este eje. O sea, vamos a analizar este plano y vamos a analizar este plano acá. Generalmente siempre va a ser plano IX y plano YZ. ¿Sí? Si quieren mecanizar, siempre va a estar presente el plano de la altura. Entonces, vamos a analizar primero plano XY, que es el que estamos viendo en la pantalla. ¿Sí? El plano XY es el que estamos viendo en la pantalla porque tenemos la horizontal, la vertical y la horizontal. ¿Cómo va a ser nuestro plano XY? Nuestra estructura en el plano XY trabaja. Tenemos empotrado y tenemos a una distancia. Esta distancia de acá es L menos D. ¿Sí? Entonces, a una distancia L menos D vamos a tener los apoyos. Una cosa a tener en cuenta. Fíjense bien si es de primer género o de segundo género. Llámese de primer género a los que tienen los rodillos, que tienen así. Esto es de primer género. O de segundo género, que restringe en ambas direcciones. ¿Sí? Esto permite el movimiento lateral y este no. ¿Sí? Entonces hay que atender. Voy a dejar ese para que tengan ahí. En este caso tenemos de primer género. En este plano no nos va a afectar, pero no podría llegar a afectar en el otro plano y le voy a explicar más adelante por qué. Pero bueno, acá
vamos a tener dos tramos, como dijimos hace rato. Tramo AB y tramo BC. ¿Sí? Las longitudes, ¿cuáles son? En este tramo AB, dijimos que es L menos D. Y en este tramo de acá es D. ¿Sí? Entonces vamos a analizar primero tramo AB. Avísenme si hay algo que no se entiende o quieren que vuelva a explicar. Tramo AB. Yo necesito el lambda. Lambda habíamos dicho que era longitud de pandeo sobre el radio de giro. ¿Sí? La longitud de pandeo, ¿cuál va a ser? Va a ser esta longitud, o sea, va a ser L es 150, creo que dije. Sí, 150. Menos D. ¿Y cuál va a ser mi coeficiente acá que tengo que multiplicar debido a las condiciones de apoyo? Habíamos dicho que empotrado y articulado, como ven acá, empotrado y articulado es 0,7 L. Por lo tanto, por 0,7. ¿Sí? ¿Y mi radio de giro cuál va a ser? Mi radio de giro va a ser siempre con respecto al eje que no está acá. O sea, ¿por qué? Porque yo tengo, este es mi eje Z, ¿sí? Yo estoy suponiendo este pandeo, que es el giro alrededor del eje Z. Por lo tanto, yo tengo que usar el radio de giro Z. O sea, si estoy usando el plano XY, uso la letra que no está usando, el plano Z. ¿Por qué? Porque el giro se da alrededor de ese eje. ¿Estamos? ¿Cuánto me salió el radio de giro Z? A mí me salió 5 raíz de 3 sobre 3. Uno le llamo con R y otro le llamo con I. Vamos a llamarle ahí. Para llamarle de toda la misma manera. Entonces, 5 raíz de 3 sobre 3. Por lo tanto, nuestro lambda AB, vamos a llamarle, va a ser igual a 150 menos D por 0,7 sobre 5 raíz de 3 sobre 3. ¿Sí? Ahí está el lambda que nosotros estamos queriendo. Ahora vamos a analizar el otro tramo. Tramo BC. ¿Qué tenemos acá? Nosotros tenemos una articulación y tenemos un extremo libre. ¿Sí? Estas articulaciones de acá no me impiden el movimiento hacia estos costados. ¿Por qué? Porque está el rodillo acá. Si yo tenía un apoyo de segundo género acá, ese apoyo sí me iba a evitar este movimiento. Por eso le dije que atiendan muy bien esto de acá. ¿Por qué? Porque dependiendo del apoyo que yo tenga, si yo tenía acá de segundo género, sí iba a ser articulado. Pero yo no tengo una articulación, yo no considero esta articulación acá en este plano, porque el movimiento no está restringido. Si ven acá están las rueditas, o sea, se puede mover en este sentido y en este sentido. ¿Se entiende eso? Vaya, algo que quieren que explique de nuevo. Avísenme nomás. Entonces, en este caso, yo no voy a tener articulación acá, va a estar libre. Por lo tanto, yo me tengo que fijar. Articulado libre. ¿Qué pasa? Ese caso no tenemos acá. ¿Sí? Por lo tanto, cuando tenemos este caso, vamos a analizar empotrado libre. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Por qué se toma empotrado libre? Porque esto de acá vamos a considerar, si nosotros lo consideramos acá articulado libre, vamos a estar trabajando con una estructura que se llama hipostática, que no es calculada, o sea, no es estable. Entonces, vamos a considerar, si acá teníamos un apoyo, sí vamos a considerar articulado. Pero no, como no tenemos, vamos a considerar articulado libre. Perdón, empotrado libre. Por lo tanto, mi longitud de pandeo, ¿cuánto va a ser igual? Va a ser igual a 2 por la longitud, por D. Y mi radio de giro, R, en el eje Z, va a ser igual, otra vez, estamos analizando el mismo plano. Por lo tanto, va a ser este. Entonces, mi lambda en el tramo BC, ¿a qué va a ser igual? Va a ser igual a 2D sobre 5 raíz de 3 sobre 3. ¿Sí?
Y ahí termina el análisis de pandeo en este plano de acá. Estamos. Vamos a analizar ahora el otro plano. Vamos a analizar el plano IZ. Plano IZ. En el plano IZ, ¿qué yo estoy mirando? Yo estoy mirando desde esta perspectiva. O sea, yo estoy atendiendo este plano de acá. En este plano de acá, ¿cómo yo tengo? Yo tengo, como hemos dicho, esto es de primer género, por lo tanto, a este plano no me afecta porque me permite girar hacia acá y girar hacia acá. Entonces, no importa. Ahí no consideramos nada. Pero sí tenemos las articulaciones acá en los extremos. Por lo tanto, mi estructura, analizando este plano IZ, voy a hacer con recta nomás. Va a ser así. Empotrado y articulado acá y acá. Por lo tanto, siendo esto igual a L, ¿cuánto va a ser mi longitud de pandeo? Mi longitud de pandeo va a ser igual a 0,7 que habíamos dicho ya por L. ¿Por qué 0,7? Porque habíamos dicho que es igual a este caso de acá, empotrado articulado. Y habíamos dicho que era 0,7. Por lo tanto, ya tenemos eso. Ahora, radio de giro. Radio de giro, en este caso, es radio de giro X. ¿Por qué? Porque hacemos girar alrededor del eje X y es la letra que no se encuentra en este plano. Por lo tanto, habíamos dicho eso, que es raíz de 3 sobre 6H. Esto es igual a 0,7 por 150. A mí ese valor me salió 105. Y mi lambda va a ser igual, vamos a llamarle lambda 3, vamos a llamarle, ¿sí? Porque no estamos analizando un tramo a diferencia de los otros. Va a ser 105 sobre raíz de 3 sobre 6H, ¿sí? Bueno, ya tenemos las esbelteces en todos nuestros tramos y planos, ¿sí? ¿Qué pasa? Nosotros no sabemos acá cuál va a pandear primero. O sea, si nosotros teníamos acá los valores de H, D y D, en este caso, íbamos a tener el valor de lambda acá, el valor de lambda acá y el valor de lambda acá, ¿sí? Y el mayor iba a ser el más propenso a pandear. ¿Por qué? Porque a mayor lambda, mayor inestabilidad en ese plano. Pero acá entramos en la condición de mi problema, el cual me pide para que la estructura sea estable, sea óptima, perdón, para que sea óptima. ¿Y cuando una estructura es óptima? Una estructura es óptima cuando trabaja en todas sus direcciones o en todos sus planos de la misma manera. O sea, trabaja en este plano igual a este plano. ¿Sí? ¿Y qué tiene que pasar para que pase eso? Mis lambdas tienen que ser iguales. Por lo tanto, lambda AB igual a lambda BC igual a lambda 3. ¿Sí? Entonces, acá, igualando estos tres, voy a poder sacar las dimensiones de mi estructura. ¿Sí? Entonces, vamos a hacer primero lambda AB igual a lambda BC. ¿Qué voy a tener que sacar? Voy a tener que sacar este valor de acá. Vamos a copiar. Vamos a pegar acá. Esto de acá tiene que ser igual a esto de acá. ¿Por qué? Porque lambda AB, para que sea óptimo, tiene que ser igual a lambda BC. ¿Y qué puedo sacar acá? Acá puedo sacar mi D. Entonces, de acá saco D, calculando esto, y obtengo que mi D, que es mi longitud desde el extremo de arriba hasta mi viga de arrojamiento lateral, es igual a 38,89 centímetros. ¿Sí? Y también tengo que igualar una de ellas a esta de acá. Podemos elegir cualquiera de las dos, pues ya dijimos que esto es igual a esto. Por lo tanto, vamos a definir
que lambda, vamos a elegir BC, que es más sencilla que la anterior. Esto es igual a esto, podemos elegir cualquiera de las dos. Y como la BC es más fácil, vamos a elegir esa. Lambda BC ¿a qué era igual? Era igual a 2 por D. D ya calculamos. 38,89. Sobre 5 raíz de 3 sobre 3 tiene que ser igual a mi lambda 3, que está acá. Entonces, ¿y acá qué voy a calcular? Voy a calcular mi H. Entonces, despejando esto, yo obtengo que mi H va a ser igual a 13,5 centímetros, ¿sí? Y ahí tengo ya dos valores. Ahí ya dimensioné por completo mi estructura, que es lo primero que me está pidiendo mi ejercicio. Es dimensionar la estructura y la posición de tal forma que la estructura sea óptima. ¿Se entendió? ¿Hay alguien que tenga alguna consulta? Yo tengo una consulta, Mateo. Sí, decime. Entré tarde, discúlpame, pero quiero No, saber no. por qué en el plano IZ cambiaste la ubicación de tu primer género. Este de acá. Mm. Bueno, fíjate acá. Esta es mi estructura, ¿verdad? La vista que nosotros tenemos ahora mismo, o sea, esta de acá, es mi plano XY. ¿Me seguís? Sí, Bueno, ¿qué pasa si yo miro de otro lado? Yo quiero mirar el plano en el plano IZ. Yo tengo que hacer una vista desde este sentido, ¿cierto? sí. Y acá mi estructura me está avisando que yo tengo acá un arrojamiento de este tipo. Ah, ya. ¿Ya? Entonces, y como este arrojamiento de acá es de primer género, como vemos tanto acá como acá, este arrastramiento no me restringe el movimiento en el otro plano. Por eso, yo esto de acá no coloco acá. Si era de segundo género, ahí sí, porque me restringía tanto el movimiento en un plano como en el otro. Pero acá, como es de primer género, no. ¿Estamos? Sí, ya veo. Gracias. Dale. Bueno. Ok. ¿Qué más me pide el problema? Calcular además el valor de la máxima carga normal P. Y ahora empezamos a analizar este gráfico de acá. ¿Sí? Este gráfico de acá. Yo no sé a primera vista en qué régimen se encuentra mi estructura. En el régimen inelástico o en el régimen elástico. No sé si voy a tener que utilizar esta fórmula o si voy a tener que usar esta fórmula de acá. ¿Sí? Entonces, primero que nada, yo para calcular P, ¿qué tengo que hacer? Debemos saber en qué régimen nos encontramos, ¿verdad? ¿En qué régimen o zona? Llámenle como quieran. Nos encontramos. ¿Y cómo vamos a saber eso? Vamos a saber calculando nuestro valor de lambda límite. Si nuestro lambda límite es mayor que nuestro lambda, o sea, si nuestro lambda se encuentra por acá, vamos a ver que estamos en esta zona. Y si nuestro lambda es mayor a nuestro lambda límite, nos vamos a encontrar en esta zona. Entonces, vamos a tener que calcular eso. Primero que nada, nuestro lambda. Lambda habíamos dicho que podía ser cualquiera de estas ecuaciones de acá. ¿Sí? Entonces, vamos a calcular. Yo digo que mi lambda es... vamos a utilizar ya esta fórmula de acá que ya tenemos. Directamente podemos usar cualquiera de las tres porque ya dijimos que son iguales todas. ¿Sí? Si no eran iguales, íbamos a elegir la mayor. ¿Por qué la mayor? Porque esa es la que va a pandear, la que va a sufrir mayor inestabilidad. ¿Sí? En este caso tenemos la condición de que sea óptimo el tema. Pero si no era el caso, íbamos a tener que ver cuál es la mayor y ese va a ser nuestro punto de análisis. En este caso no importa.
Y calculando esto, yo tengo que sale 26,94. ¿Sí? Lambda límite, ¿a qué era igual? Habíamos dicho, era pi raíz de e sobre sigma de proporcionalidad. Entonces, la e la calculábamos primerito, hasta acá, 400.000. Y mi sigma p, habíamos dicho que es esta, 800, ¿sí? Como ven, es el límite, es la sigma que corresponde a mi lambda límite. Por lo tanto, acá tenemos que vamos a tener 400.000 sobre 800, creo que dije. Y esto a mí me da un valor igual a 70,25. Ahora vamos a comparar. Mi lambda, 26, es menor a mi lambda límite. Lambda menor a lambda límite. ¿Sí? Por lo tanto, ¿en qué régimen estamos trabajando? En el régimen inelástico. Por lo tanto, vamos a tener que calcular nuestra ecuación de sigma. Porque habíamos dicho que iba a seguir una ecuación, una recta, que tenía el valor a más b lambda. ¿Sí? Porque una recta iba a estar en función de lambda. Entonces, nuestro sigma de acá, aquí va a ser igual. Dijimos que es a más b por lambda. Vamos a empezar a reemplazar los valores. Para lambda igual a 0, yo tengo 1500 y para lambda límite tengo 800. Entonces, 1500 es igual a más b por lambda igual a 0. A es igual a 1500. Luego, tengo que 800 es igual a ya la calculamos recién, 1500. Entonces ya reemplazamos acá. Más b por lambda límite, dijimos que correspondía al sigma de proporcionalidad. Lambda límite lo calculamos acá. Por lo tanto, va a ser igual a 70,25. Y mi b, entonces, es igual a menos 9,96. Y de acá obtenemos que la ecuación en ese tramo de sigma va a ser igual a 1500 menos 9,96 lambda. ¿Y tiene sentido? ¿Por qué tiene sentido? Porque empezamos en 1500 y a medida que aumenta lambda va disminuyendo. O sea, hay que restarle a 1500 un valor en función a lambda. Tiene sentido que salga negativo entonces. Siempre es bueno que hagan esos análisis para entender. Entonces, de acá vamos a sacar, este acá va a ser el valor de mi sigma crítico. Entonces este valor de acá, voy a traer acá, voy a tener que mi sigma crítico va a ser para lambda igual a 26,94. ¿Por qué utilizar? Este 26,94 es el lambda de mi estructura. ¿Sí? Este lambda límite es el lambda que me determina, bueno, con estas condiciones del material, si tenés menor a esto, estás en el régimen elástico, tenemos menor. Y si era mayor, iba a estar en el régimen elástico. ¿Sí? Es un método para fijarnos dónde estamos trabajando. Ya lo conseguimos, hallamos su sigma y ahora vamos a empezar a reemplazar los valores que obtuve. Entonces, sigma crítico va a ser igual a 1500 menos 9,96 por 26,94. Me da un valor de 1231,68. ¿Y qué yo quiero hacer con todo esto? Yo voy a calcular el valor de mi carga P. ¿Sí? Entonces, ¿qué hay que hacer? Vamos a hacer fallar. Voy a hacer acá, ya que para análisis de falla. Me faltó una cosita. Antes de hacer fallar. Bueno, sí, no importa, vamos a hacer fallar. Análisis de falla. ¿Sí? Mi carga P es una carga axial de compresión. O sea, P sobre A. Tiene que ser menor o igual a ¿qué? A mi sigma crítico
que es el sigma que me va a hacer pandear, sobre n. Y n, voy a llevar más abajo este ejercicio para que no moleste acá. Bueno. N, tenemos que calcular, yo no tengo n, pero vamos a seguir el mismo proceso que calculamos hace rato, ¿sí? Entonces, n también sigue esta ecuación. Entonces, n, que es igual a a más b lambda, ¿a qué va a ser igual? Para lambda igual a 0, yo tengo que mi n es 1,5, ¿sí? Para lambda igual a 0, 1,5. Y para me dice acá el gráfico que para lambda igual a 100, vamos a tener n igual a 3. Esto es aprovechar en un mismo gráfico dos ecuaciones, nada más, dos rectas. Entonces, 1,5 habíamos dicho que era para lambda igual a 0. De acá sacamos que a es igual a 1,5. Después, 3 habíamos dicho que era igual a 1a, que es 1,5, más b por lambda igual a 100. De acá yo tengo que mi b es igual a es 3 sobre 1,5 sobre 100. O sea, un poco 3 sobre 200. ¿Sí? Por lo tanto, n va a ser igual a 1,5 más 3 sobre 200. Y metiendo esto, reemplazando ya los valores, yo tengo que P es lo que quiero calcular. Mi área era, ¿cuánto? 10 por H habíamos dicho, ¿verdad? Estaba acá. H me salió, ¿cuánto? 13,5. Por lo tanto, mi área va a ser igual a 10 por 13,5. Menor o igual. Sigma crítico, ya calculamos este valor de acá. O sea, 1231,68. Y mi n, habíamos dicho que era, acá me faltó el lambda, perdón, 1,5 más 3 sobre 200 lambda. Y mi lambda me salió 26,94. Por lo tanto, 26,94. Y obtengo que P máxima es igual a 87,33 por 10 a la 3 kilogramos. Y ahí termina el ejercicio. ¿Alguna pregunta? ¿Algo que no haya quedado tan claro? Para repetir, no hay problema. Si no, podemos pasar al siguiente ejercicio, a menos que alguien quiera decir algo, quiera preguntar algo. ¿Sí? Bueno. Si tienen una pregunta, no hay problema, vuelvo otra vez, ¿sí? No hay ningún drama. Pasamos mientras tanto al siguiente, ¿sí? ¿Qué tenemos acá? Tenemos un ejercicio bastante parecido, ¿sí? Donde tenemos una estructura empotrada, otra vez abajo, ¿sí? Acá está empotrada. Vemos la figura en 3 dimensiones ahora, ¿sí? Tenemos una figura, soporta una carga de compresión de 5 toneladas, o sea, 5.000 kilogramos. Tenemos el gráfico de tensión de formación unitaria que vemos acá, ¿sí? Y nos pide calcular V y H a fin otra vez de optimizar el material, ¿sí? Ya saben cómo optimizar. Sabiendo que la relación entre tensiones críticas de hipérbola Euler en el régimen elástico y una relación lineal en el régimen plástico. ¿Qué quiere decir esto? Lo que ya vimos. Nos recuerda que nuestra estructura va a estar así en el régimen inelástico y así en el régimen elástico, ¿sí? Nada más que eso. Y es lo que tenemos que calcular. Y ya nos da acá un valor de n igual a 6. Por lo tanto, esto ya sabemos, podemos borrar. Ya vimos cómo funciona. Entonces, tenemos que n es igual a 6. ¿Sí? Hay veces, este no es el caso, ¿verdad? Pero bueno, hay veces que en este gráfico de acá,
el epsilon les pone algo así, les pone al lado. Esto quiere decir que está en porcentaje y el valor que ustedes tengan acá tienen que volver a dividir entre 100, ¿sí? Eso es una trampita que le suele poner el profesor para que atiendan bien el gráfico. O sea, no es que ustedes miran esto y ya está. Atiendan bien las unidades en las cuales le pone el gráfico, ¿sí? Ok. Tenemos que mi P o mi N, no sé si era N es igual a 5.000 kilogramos. Pongo ya en kilogramos. Pongo ya en kilogramos porque me doy cuenta que todo va a estar en kilogramos por centímetro cuadrado. Entonces, este acá de 8 metros también voy a tener que pasar a centímetros. Entonces, ya tenemos acá los datos del problema, ¿sí? Vamos a empezar. Lo primero que hicimos hace rato, ¿qué es? Calcular la E, ¿sí? Mi E, ¿a qué era igual? Era igual a sigma sobre epsilon. En este caso, 1000 sobre, esto es 5 por 10 a la menos 3, ¿sí? ¿A qué es igual esto? Es igual a 200.000 kilogramos por centímetros cuadrados, ¿sí? Luego, ya tenemos eso. Análisis geométrico. Tenemos, ¿qué habíamos hecho? Necesitamos el área. El área nos pide calcular D y H, que son incógnitas que nosotros en este momento no tenemos. Por lo tanto, mi área va a ser directamente V por H. Acá, atiendan bien, nuestros ejes son el eje Y y el eje Z, como ven acá. Entonces, ¿cómo va a ser mi sección transversal? Va a ser, este valor tiene que ser igual a B y este valor tiene que ser igual a H, siendo este mi eje Y y este mi eje Z, ¿sí? Entonces, ahora, IZ, ¿a qué va a ser igual? Va a ser igual a B por H al cubo sobre 12. Mi radio de giro de Z ya la puedo calcular. Dijimos que era raíz de inercia sobre área. B por H al cubo sobre 12. Todo esto por B sobre H, ¿sí? Se me va a cancelar, ¿qué cosa? La B. El H acá me va a quedar al cuadrado. Entonces me va a quedar, el H sale afuera. Y 1 sobre raíz de 12 es raíz de 3 sobre 6. Y por último, inercia con respecto al eje Y es al revés. O sea, va a ser base al cubo por H sobre 12. Entonces mi radio con respecto al eje Y va a ser igual a base al cubo por H sobre 12. Todo esto sobre B por H. Y aplicamos la raíz. Va a ser lo mismo, pero saliendo la B. ¿Estamos? Y ahí termina nuestro análisis de geométrico. Vamos a pasar al análisis de pandeo. Análisis de pandeo. Vamos a analizar primero el plano que vemos acá. X, Z, ¿sí? Entonces, acuérdense que este es mi plano, ese de ahí, este es Z, ¿sí? Por esto de acá. Entonces, plano XZ. ¿Qué tengo? Tengo empotrado abajo. Y estos cables de acá me están atajando hacia allá y hacia allá nada más. Pero si yo empujo, por ejemplo, esto puede correr. Entonces, mis apoyos acá van a ser ambos de primer género. ¿Sí? ¿Por qué? Porque estos cables no me están restringiendo ese movimiento en la dirección Y. No me están dirigiendo en ambas direcciones. Solamente
en la dirección Z. Por lo tanto, tenemos ya eso. ¿Cuánto vale esta longitud acá? Vale 800. Por lo tanto, mi longitud de pandeo, y tengo un solo tramo. Por lo tanto, mi longitud de pandeo, ¿cuánto va a ser? Va a ser 800 por 0,7, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tenemos empotrado articulado. 0,7. Mi radio de giro, ¿cuál uso? Uso el radio de giro I. Como habíamos dicho hace rato, y va a ser igual a este. Entonces va a ser raíz de 3 sobre 6b. Esto es igual a 560. Y mi lambda xz va a ser igual a 560 sobre raíz de 3 sobre 6b. Vamos. Esto voy a llevar un poquito más para allá. Ahí. Y vamos a calcular acá nuestro plano XY para comparar bien cerca uno del otro. Fíjense cómo acá no estamos analizando todavía la carga. Por eso se dice que el pandeo no depende de la carga, sino que de las condiciones de apoyo, de la geometría de la pieza y otros más factores que tienen que saber para la teoría. Pero bueno, ahora vamos a enfocarnos en el ejercicio. Tenemos acá, ya sabemos que tenemos el empotramiento abajo. Ahora, arriba, ¿cómo funciona nuestra estructura? Arriba, viendo desde este punto de vista, o sea, analizando el plano XY, o sea, ese plano de ahí. Entonces, Y. ¿Cómo analizamos esto? Acá yo no tengo ni un solo apoyo porque este cable no me restringe este movimiento ni este movimiento. Por lo tanto, voy a tener directamente una viga, un pilar empotrado, nada más, con el extremo de arriba libre. Siendo esto igual a 800, tengo que mi longitud de pandeo, ¿cuánto va a ser? Va a ser la que siga esta condición. O sea, si nos fijamos, volvemos a este de acá, 2L. Por lo tanto, longitud de pandeo es igual a 2L. Radio de giro en Z. Radio de giro en Z, ¿qué va a ser igual? Dijimos que es raíz de 3 sobre 6h. Y mi lambda, entonces, XY, que va a ser igual a la longitud de pandeo sobre radio de giro Z. Esto es 1600, porque 800 es mi L. Va a ser igual a 1600 sobre raíz de 3 sobre 6h. Estamos. Entonces, ya tenemos ambas ecuaciones. Vamos a fijarnos. En este caso, queremos otra vez optimizar, ¿sí? Por lo tanto, ¿qué tendría que pasar? Para optimizar, ambas lambdas iguales. ¿Estamos? Entonces, vamos a igualar 560 sobre raíz de 3 sobre 6h, B, tiene que ser igual a 1600 sobre raíz de 3 sobre 6h. ¿Sí? Acá podemos cancelar estos dos. Tenemos que h, calculando esto, despejamos h y tenemos que va a ser 20 sobre 7b. Todavía no podemos calcular eso. ¿Sí? Entonces, dicho esto, ya tenemos lambda, ya tenemos nuestra relación entre las dimensiones de nuestra estructura. ¿Qué era lo siguiente que hacíamos? Ahora analizamos el régimen, ¿sí? Porque tenemos que saber si estamos en el régimen elástico o si estamos en el régimen plástico o inelástico, ¿sí? En este caso le llama plástico. Para eso vamos a utilizar otra vez este gráfico acá. Como se acordarán en el ejercicio pasado, este valor de acá es mi sigma de proporcionalidad y este valor de acá es mi sigma de fluencia. Por lo tanto, yo con esos valores
puedo sacar, ¿qué cosa? Mi lambda límite. Y ahí ver en cuál está trabajando nuestra estructura. Y atiendan bien acá. Tenemos entonces, suponemos que está ahí, lineal. Vamos a hacer nomás manualmente, ahí. Suponemos que es ahí y que esto acá y esto acá, ahí tenemos. Entonces, esto acá es 1500, esto acá es 1000 y esto acá es lambda límite, ¿sí? Habíamos dicho, ¿qué cosa? Que en este tramo de acá, nuestro lambda, nuestro sigma iba a seguir esta ecuación y que en esta zona de acá iba a seguir esta ecuación, ¿sí? Hay que ver en cuál estamos trabajando. Para eso, vamos a calcular nuestro lambda límite. ¿Qué era lambda límite? Pi raíz de E sobre sigma P. Pi raíz de ¿cuánto? E dijimos que era 200.000. ¿Cuánto es mi sigma sub P? Es 1000. Está ahí en el gráfico. Esto nos da un valor de 44,43. ¿Sí? Entonces este valor de acá va a ser 44,43. ¿Sí? Ahora, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a suponer que estamos en el régimen inelástico. ¿Sí? Entonces, suponiendo régimen inelástico. ¿Sí? Para eso necesitamos calcular nuestro sigma, que sería esta ecuación de acá. Entonces, 1500 es igual a más b por 0. A igual a 1500, como hicimos varias veces ya. Y 1000 va a ser igual a 1500 más b por lambda límite, que calculamos recién nomás. Entonces, mi b, otra vez negativa, igual a 11,25. Por ende, mi sigma crítico en esta zona va a ser igual a esto, por lambda. ¿Sí? Entonces, vamos a... Bueno, suponiendo este régimen, ¿verdad? Vamos a hacer fallar, ¿sí? O sea, mi sigma tiene que ser menor o igual a ¿cuánto? A sigma crítico sobre n, ¿sí? Entonces, P sobre A tiene que ser igual a ¿cuánto? A 1500 menos 11,25 lambda sobre n, que ya tenemos el valor. Entonces vamos a reemplazar nuestros valores. 5000 sobre mi área, habíamos dicho que era B por H, pero ya sacamos una relación de B por H que está acá. Entonces, vamos a dejar todo en función a B. Por lo tanto, va a ser B por 20 sobre 7B. Va a ser igual a 1500 menos 11,25 y lambda ya la tenemos. Vamos a utilizar este valor de acá porque acá también tenemos B. Entonces, para tener todo en función de B, utilizamos ese valor de ahí. Entonces va a ser 560 sobre raíz de 3 sobre 6B. Todo esto dividido el coeficiente de seguridad que habíamos dicho que era 6, si no me equivoco. Sí, acá está. Entonces, de acá yo despejo que B tiene que ser esto tiene que ser menor o igual, y acá voy a despejar mayor o igual. ¿Sí? Entonces, mi B, ¿por qué va a ser mayor o igual? Porque esto está dividiendo, pasa multiplicando, y ahí me queda del lado de mayor o igual. Y siempre cuando estamos dimensionando, generalmente es ideal que vaya aumentando nuestra dimensión. ¿Sí? Entonces, nuestra B va a ser
15,02 centímetros y mi h mayor o igual a 20 sobre 7 por 15,2, o sea, 42,90. ¿Qué pasa? Ahora vamos a comprobar si de verdad estamos trabajando en este régimen. ¿Por qué? Porque yo estoy suponiendo, ¿sí? Si yo supongo el régimen elástico, utilizo esta fórmula de sigma crítico y hallo estos valores, ¿sí? Ahora vamos a ver qué pasa si yo tengo este valor de B. Vamos a calcular nuestro lambda para ver si de verdad estamos en el régimen inelástico. Entonces, mi lambda dijimos que era esto de acá. O sea, 560 sobre raíz de 3 sobre 6 por 15,02. ¿Sí? Si alguien no entiende una cosita que me avise, por favor. Entonces le quiero expandir un poquito acá. Y tengo que mi lambda acá es 129,15. ¿Sí? Y atiendan bien acá. Este valor de lambda que yo estoy calculando es mayor o menor que mi lambda límite. Entonces yo me voy a mirar mi lambda límite. Vengo acá. Y veo que mi lambda que yo calculé es mayor. O sea, 129 tiene que estar por acá. Y 129, este valor de acá, corresponde al régimen elástico. Por lo tanto, no está en el régimen elástico. ¿Se entiende? En el régimen inelástico. ¿Por qué? Porque yo hice la comprobación de mi lambda y me sale mayor que mi lambda límite. Por lo tanto, teóricamente no puede estar en el régimen elástico porque ese valor de B que me da una fórmula del régimen elástico no corresponde al lambda comparando con su lambda límite. Por lo tanto, ahora vamos a trabajar en el régimen elástico, o sea, en el régimen elástico, por ejemplo. Trabajando en régimen elástico, ¿sí? Entonces, vamos a suponer, nosotros sabemos que sigma vamos a hacer fallar directamente. ¿Por qué? Porque nosotros en el régimen elástico no necesitamos calcular esto. Directamente sabemos que nuestro sigma crítico sobre n ya sigue una fórmula que conocemos. Entonces, P sobre A va a ser igual a sigma crítico, que es pi cuadrado por E sobre lambda cuadrado, todo esto sobre n. Por lo tanto, 5000 sobre B por 20 sobre 7B tiene que ser menor o igual, perdón, otra vez me equivoqué, a pi cuadrado por 200.000, si no me equivoco era nuestro E, sí, 200.000, sobre nuestro lambda. Nuestro lambda vamos a volver a colocar este valor de acá, porque no conocemos aún. B, todo esto al cuadrado y todo esto sobre mi coeficiente de seguridad, ¿sí? ¿Cuáles son mis incógnitas acá? Directamente las B. Entonces, calculando esto, pueden hacer en calculadora directamente. B tiene que ser mayor o igual a 11,89 y mi H mayor o igual a 11,89 por 20 sobre 7, que habíamos dicho que era mi relación entre H y B. Calculando esto me sale que mi H tiene que ser igual a 33,99 centímetros. Y ahora vamos a hacer la misma comprobación. Vamos a hacer esto de acá. Lambda es igual a 560 sobre raíz de 3 sobre 6 por 11,89. ¿Por qué? Porque estamos usando el de B. Perdón, el de... ¿dónde está? Acá está. El de B. Y esto me da un valor de 163,15.
¿Dónde está 173,15? Está por delante de mi lambda límite. Por lo tanto, se comprueba el régimen elástico y luego H igual a 11,89, perdón, esto es D, y H igual a 33,99 centímetros ambos. Y ahí termina el ejercicio. ¿Alguna pregunta? ¿Se entendió todo? Como ven, acá, interrúmpame nomás, no hay problema. Como ven acá, seguimos el mismo proceso siempre. Calculamos geometría, análisis de pandeo, nos fijamos bien, hay que atender bien el tema de los radios de giro, cuál utilizamos, hay que atender bien la longitud de pandeo, cuál utilizamos, y después ya es hacer fallar y demás cosas que ya manejan bien, ¿sí? Es ir comprobando, ir haciendo falla, un poco más que eso, ¿sí? Esto es lo que yo tenía preparado para hoy, ¿sí? Son ejercicios sencillos nomás con los que yo quería empezar. La clase que viene vamos a tener otra vez ejercicio de pandeo y que ahí sí vamos a ver de combinar un poquito más. Pero para empezar hoy, y es todo muy nuevo, me supongo, para ustedes este tema, quise empezar con ejercicios sencillos, ¿sí? O puede ser que para uno no sea tan sencillo, ¿verdad? Pero no hay combinación con otro tema, no hay mucha complicación tampoco, más que esta comprobación que hicimos recién, que era esto que sí tenían que hacer un poquito más de pienso para que se les ocurra, ¿verdad? Pero bueno, si nadie tiene ninguna otra consulta, ¿verdad? Podemos dejar acá, ¿sí? Yo me quedo hasta que si tienen una consulta o algo así, ¿sí? Sí, por mí es todo por ahí. Después le paso también este documento a la delegada para que le vayan pasando y tengan también. Mateo, Sí, decime. obviamente un material tiene que trabajar en el régimen elástico para que se pueda hacer los cálculos y eso. Y lo ideal es que sí. Y ¿Por qué? tu límite, o sea, tu lambda límite, y lo que vos hayas, lo ideal es que salga por encima de tu lambda límite. Claro. Fíjate algo. Mientras mayor es tu lambda, menor es tu sigma que está trabajando. ¿Entendés? Sí, Esto no es claro. nada de resistencia, esto es más bien de trabajo. Entonces, mientras mayor es tu lambda, estamos trabajando en el régimen elástico y, como saben, el régimen elástico es vuelve a su estado original, ¿verdad? Entonces, es mejor siempre trabajar en el régimen elástico. Porque acuérdense que, como les dije hace rato, voy a anotar acá, para que tengan... Ah, no, espera un poco. No. Me estoy confundiendo. A mayor lambda, a mayores deltas, perdón, a mayores deltas, nosotros tenemos menor estabilidad. ¿Sí? Sí, Por lo tanto, nuestra estructura tiende a pandear más en ese, pero me confundí. A mayores deltas nosotros tenemos mayor inestabilidad o o menor estabilidad, ¿sí? ¿Por qué es eso? O sea, acuérdate que lambda es longitud de pandeo sobre el radio de giro, ¿sí? Como dije hace rato. Esto no cambia, esto depende directamente del material, ¿sí? Pero si a medida que va aumentando tu longitud de pandeo, tu estructura quiere pandear más. Ponerle, por ejemplo, el ejemplo más sencillo que tenemos para el pandeo es una regla, ¿sí? Si tienes una regla por ahí, puedes mirar. Trata de, mientras mayor es la longitud de tu regla, más fácil es que pandee aplicando una fuerza de igual magnitud. ¿Por qué? Porque tiene una gran esbeltez una regla, ¿sí? Es bien larga en un sentido y cortita en otro sentido en su sección geométrica, ¿sí?
Eso es más bien para que entienda. Entonces, lo ideal sería trabajar con piezas de menor esbeltez, ¿sí? Me confundí hace rato, pero es esto. A mayor esbeltez, menor estabilidad. Esto es lo que tienen que tener. También tenemos que a mayor radio de giro, el radio de giro era nuestra R o nuestra I minúscula. Tenemos mayor estabilidad, ¿sí? ¿Por qué es esto? Porque nosotros sabemos que nuestro radio de giro, R, está en función a nuestra inercia. Vamos a dejar todo al cuadrado para que salga la raíz. ¿Sí? Ahí. Si nosotros quitamos el cuadrado acá, viene la raíz acá. ¿Sí? Entonces, ¿y la inercia qué es? La inercia es la oposición que genera nuestro cuerpo según su geometría a la deformación, ¿verdad? Y mientras mayor es su inercia, mayor es su radio de giro, mayor es su estabilidad. ¿Estamos? Sí. Entonces, lo que hay que tratar es que tu lambda sea lo menor posible. ¿Sí? Sinceramente no sé por qué se le llama a este régimen en plástico y a este régimen elástico. ¿Sí? Pero no, o sea, es algo muy teórico que o no me acuerdo o no sé directamente, pero lo ideal es trabajar siempre con los lambdas menor posible. Por eso, eso es lo que les dije. Supongan que nosotros no tenemos que optimizar nuestra estructura. O sea, nosotros tenemos ya el valor de H, tenemos ya el valor de B, ¿verdad? Supone que, no sé, H igual a 20, ¿verdad? Vas a tener ya un valor acá de H y supone que esta D es 50, ¿verdad? Vas a tener acá un valor de lambda que ponerle, no sé, 5000, ponerle que no sé cuánto puede salir. Y acá ponerle que sale 3000, ¿verdad? Y acá ponerle que sale 2500, no sé, por decir tres números. ¿Cuál va a ser el más propenso a pandear? Este de acá. Porque su lambda es mayor, ¿sí? Y al lambda ser mayor, tiene menor estabilidad y es más susceptible al pandeo, ¿sí? ¿Se entiende? Sí. Ok. Y es eso nada más. Es hacer análisis de pandeo, análisis de la geometría, allá es tu lambda y hace fallar. Y allá es tu sigma crítico. Vamos. No tiene mucho misterio tampoco esta unidad. Y como les dije, es un tema que sale 99% seguro que va a salir en uno de los dos siguientes exámenes que tengan. Ya sea final, recuperatorio o parcial, va a salir sí o sí. Porque les gusta poner a los profesores y es algo que van a poner. ¿Sí? Entonces, ¿nadie más tiene otra consulta? ¿Quedó claro? Por mi parte, todo bien. Dale. Ok. Entonces, si nadie más tiene una consulta, podemos dejar acá. Ahora, como les dije, paso ahora este documento para que tengan. Y si no hay nada más, podemos dejar acá y nos vemos la semana que viene. ¿Está? Gracias, Mateo. Dale. Gracias, Mateo. Chau, chau.